Bienvenido al futuro de tus compras. Con IA y Belneo, todo es más rápido y más barato. Cuando llegan facturas, no pierdas la razón. Sube el PDF y comienza la acción. Sin esperas eternas, sin costes que revelen. La IA las procesa y en un flash las veas venir. Un clic y todo avanza. El tiempo ya no pesa. Importar es una danza. Con ella y su destreza. Importo mis facturas en un segundo, sin prejuicios, directo al mundo. Rápido y económico, todo en un fondo. Con IA que maneja este ritmo profundo. Olvida la tramitación que te agotaba, olvida las horas que te restaban. La máquina aprende y lo hace mejor. Tu flujo de caja avanza sin temor. Cada factura ya no pesa, todo avanza sin arreglos. Ariranta te confianza y tu negocio despierta. Importo mis facturas en un segundo, sin prejuicios, directo al mundo. Rápido y económico, todo en un fondo. Con IA que maneja este ritmo profundo. Ole, siente el pulso digital. Ole, en tu herb es fenomenal. Ole, sin error y sin final. Ole, con Belneo es colosal. Buenas tardes, si estás asistiendo desde España, y buenos días si lo estás haciendo desde Latinoamérica. Bienvenidos a este curso del Plan de Formación Continua de Belneo. Hoy vamos a ver usos diferentes de la inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial. Veremos ejemplos de importación de facturas de compra, revisando los pros y contras de usar tipos de modelos específicos según las necesidades del uso. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Un 26 de agosto, que al menos en España es prácticamente todavía en periodo vacacional, o sea que muchas gracias a todos. Antes de nada, pediros perdón por esta pequeña licencia que nos hemos tomado de mostraros cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en otras tareas que no sean programación, pero que pueden ser válidas para nuestra empresa. Como habéis visto, una canción desarrollada con IA por Jesús Arbolella y un servidor, sean parte de los más frikis de Belneo con esto de la IA. Y además también, como habéis visto, es posible generar vídeos con inteligencia artificial. Como habéis visto, este vídeo mío está grabado un avatar en nuestro edificio en el UV Center con calidad, hablando durante 2 minutos del sexo de los ángeles, de lo que queramos, y luego mediante herramientas como AGen se puede realizar vídeos para presentación de novedades, de funcionalidades de vuestras aplicaciones, escribiendo el texto y, lo mejor de todo, podemos hacerle hablar en cualquier lenguaje, ¿vale? Era un ejemplo de cosas que podemos hacer y lo he dicho, como era el mes de agosto y hace casi un año yo que no hago un curso de formación, así que aprovecho para agradecerle a mi compañero Alejandro y a todo el equipo de Éxito que me hayan permitido hacer un curso y a todos vosotros pediros disculpas por si cometo algún error porque estoy un poco desentrenado, ¿no? Pero creo que lo que vamos a ver hoy nos va a gustar. Y hoy va a ser un ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial para gestionar documentos. Que nosotros hagamos en este ejemplo la importación de facturas de compra mediante inteligencia artificial es simplemente un ejemplo de lo que realmente podemos hacer gestionando documentos. No solo facturas, podemos hacer, imaginaros, documentación técnica y darla de alta en la ficha de características de un artículo o cualquier tema de estos, ¿vale? Entonces, bueno, hemos investigado mucho, sabéis que Belneo es bastante pionero en el tema de inteligencia artificial. Ya os emplazo para que estéis pendiente en la versión 37 porque vais a flipar con todo lo que va a sacar Belneo con temas relacionados con la inteligencia artificial. Pero si os parece vamos a entrar en harina, ¿vale? Que es agosto aquí y nuestros compañeros de Latinoamérica seguro que tienen un poquito más de
fresquito, pero nosotros todavía tenemos un calor agobiante, así que intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Como siempre, eso no ha cambiado. Todo el material que vais a ver os será entregado, ¿de acuerdo? Y este curso, evidentemente, está grabado. Entiendo que todos sois repetidores, en el buen sentido de la palabra, y todos conocéis la plataforma, ¿vale? Abajo tenéis una serie de cuadros para mostrar emociones, podéis intervenir en el chat, que estará pendiente mi compañero Alejandro y Eduardo Chaparro. Me interrumpirán por si hay alguna pregunta que veamos necesaria responder en directo, y las que no se respondan en directo serán respondidas en un documento que se os enviará a posteriori. Para ver si realmente todos lo sabemos, por favor, que pulsen de color azul los que me escuchen bien. Ok. Y de color naranja los que me escuchen regular y rojo los que me escuchen mal. Vale. Hay un verde. Este debe ser... Hay dos verdes. Esto debe ser que ya me escuchan estupendamente, porque no nombré para nada el verde y, sin embargo, lo he pulsado. Estupendo. Venga, gracias, chicos. Vamos a empezar. ¿Qué veremos hoy? Vamos a hablar sobre la importación de facturas de compra usando la inteligencia artificial, ¿vale? Si veis que miro hacia arriba es porque tengo el monitor de apoyo enfrente, ¿vale? Veremos qué es Chat Completions. Hasta ahora en Belneo habíamos utilizado, y supongo que muchos de vosotros también, lo que era el típico asistente de chat o el API del asistente, ¿vale? Pero veremos que hay una nueva modalidad que se llama Chat Completions. Veremos las ventajas respecto al modo tradicional, el modo Assistant. Veremos cómo hemos hecho las pruebas iniciales en Postman. Es algo que aconsejamos, ¿vale? Hacer antes de ponerte a hacer pruebas con Objective Web Service, probar con Postman. Veremos lo que es el esquema, algo nuevo que aparece en OpenAI. Hablaremos también del uso de Gemini. ¿Y por qué el uso de Gemini? Os he de confesar que cuando preparé este curso, y hace unos meses, le pedí a Alejandro y a sus chicos, oye, dejadme dar el curso este, que es interesante, creo. Lo hice enfocado en OpenAI, ¿vale? Porque hacía las cosas muy bien y tal. Pero tenía ahí un pepito grillo, que era mi amigo Jesús Arbolía, que me decía, oye, Mario, que lo de Gemini va estupendamente bien, le está comiendo terreno y tal. Y cuando lo tuve todo terminado, el ejemplo preparado, digo, bueno, voy a hacer caso a Jesús, y la verdad es que tenía toda la razón, como casi siempre, ¿vale? Va estupendamente bien, muy rápido, y veréis, ahí hablaremos de las diferencias. Por lo tanto, entregamos un ejemplo totalmente operativo en ambos proveedores. Hoy por hoy, los dos proveedores, digamos, más avanzados en inteligencia artificial. Veremos también la demo en ejecución, empezaremos por ello, y después cómo lo hemos programado. Veréis que la programación es muy sencilla. Vale, pues empecemos. Empezamos hablando de qué es Chat Completions. Chat Completions es el endpoint de OpenAI utilizado para interactuar con modelos de lenguaje como GPT, que ya conocéis, GPT-4 o ahora recientemente GPT-5, pero en un formato de conversación estructurada. Esta palabra quedárosla, estructurada, ¿vale? A diferencia de los endpoints que habían hasta ahora, de tipo Assistant, tipo Completions, no chat, era Text Completions, el otro modelo, el Chat Completions, permite enviar mensajes como si estuvieras en un chat, interactuando, ¿vale? Pero sobre todo escribiendo con roles del tipo System, del tipo User y del tipo Assistant, ¿vale? Esto nos da un mayor control y sobre todo contexto a las respuestas. ¿Qué ventajas tenemos respecto al modelo tradicional que ya os habíamos enseñado algunas veces, ¿vale? Del modelo Assistant. Sobre todo, un control total sobre el flujo. En Chat Completions, tú decides el contenido de cada mensaje y cómo evoluciona la conversación. Es decir, podríamos enviar cualquier tipo de información, él nos da una respuesta en el formato que digamos, texto, JSON, binario, etcétera, y nosotros podemos seguir interactuando con esa inteligencia manteniendo el contexto, porque él nos devuelve una ID y ese ID, lo veremos después en Postman, es el que podemos hacer referencia para continuar. En una factura quizá no tiene sentido, ¿no?, el enviarle una factura y hacer un chat sobre ella, pero podría hacerlo, podría decirle, oye, el número de líneas que me devuelves no es las que yo tenía prevista, o ahora cógeme los importes y búscame el precio, como veo que es una moneda que no es española, búscame la cotización.
o si fuera un documento de características técnicas, podría interactuar sobre él, ¿vale? Esto nos da un control total. En Assistance, en cambio, el flujo es encapsulado, ¿vale? Está orientado a unas tareas asistidas. Recordaros que primero hay que subirle un documento, hay que subir un fichero, él los gestiona, nos devuelve un ID y solo podemos preguntar sobre eso, no podemos preguntar sobre nada más, ¿vale? Permite una mayor personalización. Podemos modificar dinámicamente el texto o las instrucciones. Lo que os decía, ahora le paso una instrucción de, oye, sácame el CIF de esta factura, pero cuando detecto que el CIF no es español, le digo, oye, pues búscame una validación o busca el país la cotización de la moneda, ¿vale? También es útil si el comportamiento de este chat, de esta inteligencia artificial, necesitamos que se adapte en tiempo real a nuestros requisitos en función del usuario. Si el usuario tiene permisos, en qué entorno estamos, si estamos en web, si estamos en móvil, ¿vale? Podemos interactuar de una forma diferente. Esto nos lo permite Chat Completions. Y también este modelo de Chat Completions, es ideal para una extracción de datos precisa. Podemos instruir a este modelo para que vuelva directamente un JSON estructurado. Aquí repetimos otra vez la palabra estructurado, porque imaginaros, claro, la inteligencia artificial, cuando lo utilizáis vosotros en modo chat, podéis subir una factura y decirle, oye, dime la base imponible de esta factura, ¿vale? Y él te la devuelve. Pero si le pido, devuélveme un JSON con los datos, cada vez lo devuelve con una estructura diferente. Esto me obligaría a reprogramar cada vez mis procesos. Entonces, el JSON estructurado yo le puedo mandar de forma obligada cómo quiero esa respuesta. ¿Ok? Si lo que le vamos a mandar es un PDF o un PNG, podemos extraer antes el texto por nuestra cuenta. En este caso, podríamos convertirlo a base 64 y enviar ese texto al modelo. Luego lo vemos, ¿vale? Y también es más rápido Chat Completions que el modo Assistant de OpenAI y un poco más económico, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque evita capas adicionales que solemos enviarle. Hasta ahora solo existía la posibilidad de enviarle previamente, subir el fichero, él lo leía todo, ya era una comunicación y luego te devolvía un ID de fichero y luego con ese ID podías hacer la extracción de datos, lo cual eran 2 llamadas, 2 consumos de tokens, más caro y más lento. Vamos a ver brevemente las diferencias entre los dos modelos de OpenAI, ambos, de lo que es Chat Completions y lo que es Text Completions. Como veis aquí, hay conversación por roles, lo que os decía, ¿vale? Yo le puedo decir, ahora soy un usuario, o ahora soy el administrador, o soy el supervisor, y le paso un mensaje. En cambio, en Text Completions, como hasta ahora, el texto es plano, es un prompt único, puro y duro. ¿Para qué se utiliza? El uso principal es para aplicaciones tipo chatbot, pero en Belneo podemos, gracias al objeto web service, podemos seguir interactuando con él y hacer lo que nos plazca con esa interacción. En Completions es una generación de texto, simplemente, ¿vale? Es más seguro porque contextualiza, lo que os digo, se mantiene en el contexto en el que nosotros enviamos. Si es una documentación técnica o es una factura, él mantiene ese contexto, con lo cual yo puedo interactuar. De la otra forma, en Text Completions no mantiene el contexto. Cada vez tengo que enviarle el prompt y volverle a decir, eres un asistente, ¿qué tal? ¿Vale? Y por último, como todo esto está avanzado, pues ahora es el que recomienda más OpenAI. ¿Ven? Vale, ¿qué sucede si yo necesito subir un fichero PDF o PNG con Chat Completions? Primero, lo que tenemos que hacer es leer el PDF en Belneo y transformarlo a base 64, ¿vale? Porque solo admiten, para no tener que hacer las 2 llamadas, primero subir el fichero binario, quedarnos con el ID, leerlo y hacer toda la operación, se lo pasamos en el mismo Chat Completions, ¿vale? Pero hay que pasárselo en base 64, con Belneo no hay ningún problema. Instrucción de convertir a base 64 y listo. Segundo, enviamos ese contenido en el mensaje, ese base 64, veréis que hay que mandarlo de una forma también estructurada para ellos. Le decimos cómo queremos que nos devuelva la salida. En este caso nosotros le pediremos que nos devuelva un JSON estructurado, por ejemplo, una lista de productos o unas facturas con sus datos de cabecera, sus datos de pie, un array de las líneas, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y cuando se lo hemos mandado, el chat completions de OpenAI nos devuelve en un JSON directo la respuesta, explícitamente con la estructura que le hemos mandado y en otro JSON aparte el consumo y el coste, bueno, y por tanto el consumo que podemos multiplicar por el coste de esa gestión. El funcionamiento es idéntico en Gemini, ¿vale? Transformar a base 64, enviar contenido, salida estructurada y retorno. Pero veréis que hay ciertas diferencias que nos pueden decantar hacia un modelo u otro. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Alejandro? A ver si estoy hablando y estoy solo. Dale la cámara. Dale el OBS que no te veo. A ver, hay algunos por ahí, sí. Ninguna pregunta, todo perfecto. Vale, pues nada, a partir de ahora, si no intervienes, yo os tiro para adelante, ¿vale? Que no me dejaste hablar, que arrancaste ya del tirón. Quería darte las gracias por el curso que nos vas a dar y además, como siempre, algo práctico y productivo que sirve para algo. Lo cobro en cenas, todo esto. Muchas gracias. Cualquier cosa te digo. Venga, continuamos, si os parece. Vale, ¿qué hicimos nosotros y qué es recomendable que hagáis cuando tratéis de conectar con sistemas de inteligencia artificial, sea del tipo que sea y del proveedor que sea? Pues hacer las pruebas iniciales con Postman. ¿Y por qué? Pues bueno, porque es una conectividad rápida, que es fácil cambiar y en cuanto te devuelve eso, llevarlo a la programación de Belneo es cosa de niños. ¿Vale? Aquí os enseñaré un poco lo que hicimos nosotros con Postman, aunque luego lo tengo abierto, ¿vale? Lo tengo aquí abierto, un segundín. Ahí está, que os lo puedo enseñar también, ¿vale? Pero bueno, os lo presento antes. Si nos da tiempo, lo que vamos a hacer es exportar las colecciones de Postman que tenemos para enviaroslas también como contenido del curso y así no tengáis que introducir todos estos campos, ¿vale? Los que habéis trabajado con Postman, ¿cuántos de vosotros utilizáis Postman? Ponedme un colorcito. Vale. Muy bien. Muy bien, gracias por este aplauso espontáneo. Muy bien. Es una gran herramienta y que nos sirve de apoyo para todo este tipo de conexiones. Vale, pues aquí, nada, os enviaremos una colección, un par de colecciones, una de Gemini y otra de OpenAI, para que las podáis importar. Evidentemente, si nos acordamos, quitaremos el token para que no nos cobren a nosotros vuestras pruebas y si no, lo desactivaremos. Bien, primero, como sabéis, hay que hacer una autorización en OpenAI, en Chat Completions, es por bidder, ¿vale? Y luego hay que pasarle una URL, que en este caso es https://api.openai.com y la versión que de momento es la V1. ¿Ok? Después, realmente, aunque hayan muchos parámetros aquí, realmente son los que genera automáticamente Postman para el envío, ¿vale? El más importante quizá es que el content type es application JSON, ¿vale? Y por lo demás, la autorización, como os decía. Esto trasladado después al objeto web service, que lo veréis, pues ya sabéis cómo es, que es sencillo, ¿vale? Y luego hay que pasarle el body. Aquí empieza lo complicado y lo complejo de Chat Completions y OpenAI. La verdad que no lo hacen muy fácil, ¿no? Aunque este pueda parecer fácil, veréis que luego cuando le pasamos la parte estructurada de la respuesta se complica un poquitín, ¿vale? Pero gracias a las instrucciones nativas de JSON de Belneo y de las que tenemos ahora, y remarco, de las que tenemos ahora, y hasta aquí puedo leer, es muy fácil crearlo, ¿vale? Pero bueno, hay que tener cuidado porque aquí le pasamos el modelo, hay un array que se llama messages, ¿vale? Donde le especificamos el rol, el contenido, en este caso, pues eres un asistente que recibirá facturas de compra en formato PDF, etcétera, y extraerás los datos de la factura, ¿vale? Y luego hay otro JSON donde le pasamos otro rol, en este caso de usuario, y aquí es donde le pasamos el fichero, ¿vale? Donde le decimos, es un contenido de tipo file, de tipo fichero, es un PDF y le pasamos el base 64. Hay que tener cuidado con esto, que a mí me costó bastante encontrar la documentación,
y bueno, les envié una nota y afortunadamente lo han mejorado. Claro, yo le pasaba directamente el base 64, que empieza aquí en la J, si lo veis, ¿no? Pues él espera delante esta parrafada, ¿no? Data, application, /PDF, la extensión que tenga, base 64, etc. Y luego hay que pasarle el nombre del fichero y la extensión. ¿Ok? Vale. ¿Cómo es el formato enviar? Hay una serie de campos claves, como os decía, que hay que decirle el modelo. No os impacientéis, que termino rápido y luego ya lo vemos en funcionamiento, ¿vale? Que como técnicos a todos nos gusta verlo, pero es bueno que sepamos esto para cuando lo veáis después en programación, ¿vale? Primero el modelo. ¿Qué modelo usar? En función del modelo, funciona mejor o peor. Nosotros veréis que el que hemos utilizado es GPT-4o, porque en cuanto al resultado, tiempo y coste, es el que funciona mejor, ¿vale? El 5 que ha salido no tiene habilitado el API todavía, ¿vale? Por lo tanto, no podemos hacer llamadas desde Belneo o desde Postman, ¿vale? Solo tiene habilitado el Assistant, el chat típico. Esto sucede habitualmente. Esto no quiere decir que dentro de un par de meses ya esté habitual y lo único que tendríamos que cambiar sería el model, ¿vale? Messages, que es lo que hemos visto con la lista de mensajes de rol y contenido. La temperatura, que controla la creatividad, eso lo sabéis ya, más bajo. Cuanto más bajo, más determinista. Es decir, si le pongo temperatura 0, si no encuentra el NIF, no lo va a crear, ¿vale? Si no, es posible que se lo invente. Y luego el stream es opcional, ¿vale? Ya lo habréis visto en el asistente de inteligencia artificial que está disponible en Belneo BRP, que utiliza las funciones de stream. En este caso no lo vamos a utilizar porque nos da igual que nos vaya mandando y nosotros leyendo ahora la base imponible, ahora el porcentaje de IVA, ahora el total. Nosotros queremos cuando termine que nos lo envíe todo, ¿vale? Y luego también podemos pasarle por variable el máximo de tokens, oye, no te pases de estos tokens, ¿vale? O una serie de parámetros para afinar ese comportamiento. Nosotros no lo utilizamos porque veréis que los costes están muy, muy bien. Vamos a hablar de los roles. El role system lo que hace es definir el comportamiento del asistente, ¿vale? Esto nos puede ser útil para configurar, por eso, la tonalidad, cómo te vas a comportar, qué personalidad tienes. Pues eres un asistente o eres un experto en la extracción de datos, de facturas, de compra. ¿Cómo te vas a comportar? No vas a inventar de ningún dato y vas a intentar ser lo más escueto posible, no sé. Pues pasarle una serie de parámetros. El role user es el que envía el mensaje al usuario, nuestro usuario final, ¿vale? El assistant, que es opcional, pues también puede simular una conversación, ¿vale? En chat nosotros no lo vamos a utilizar en este ejemplo. Esto nos permitiría, como os he dicho al principio, tener un historial de conversación, porque veremos que cada llamada que hacemos, luego haremos una llamada en Postman para que lo veáis, devuelve un ID de esa conversación. Y luego yo puedo hacer referencia a ese ID siempre y él está en el contexto, ¿vale? Algo importante que ha salido antes, el esquema. El esquema es algo nuevo que ha salido en Chat Completions para definir justamente la salida estructurada. Esto lo que hace es garantizarnos que la respuesta siempre tendrá un JSON. En nuestro caso le pedimos un JSON estructurado con la misma estructura de campo y contenido, y en el caso de que no sea le podemos decir pásamelo como null, como vacío, un asterisco, lo que queramos. Pero eso es muy importante porque definimos cómo quiero la respuesta, qué tipo de campo, y así yo lo programo una única vez en Belneo y el comportamiento será el mismo. Esto es un ejemplo del esquema real. Veis que aquí ya se complica bastante también porque esto es añadido al JSON de envío del body que hemos visto antes, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es, oye, el response format, que es como se llama, será del tipo JSON schema y el JSON schema contendrá esto. Es una factura de todas las páginas, quiero que el uso sea estricto, es decir, sí o sí tienes que devolverme este esquema y con esta serie de objetos, de campos y su tipo. En este caso, pues la factura, le digo, pues el número de factura tal y como aparece, con números, letras, símbolos, etc. Si solo le ponemos número de factura, pues a veces puede omitir los guiones, tal. Esto es parte del prompt y es lo más interesante,
¿vale? Luego vemos el ejemplo. Y luego aparece algo muy complejo también, pero súper potente, que es la parte de requisitos, ¿vale? Aquí identificamos a la inteligencia artificial que tiene que llevar la respuesta sí o sí. Es decir, si no lleva esto, no me sirve la respuesta, no me la envíes, porque yo necesito una factura y una fecha y un nombre y un CIF y un código postal, tal. Son los campos, podía obviar algunos de aquí, ¿no? Podría ser no necesario el vencimiento o la forma de pago o la moneda, pero para un software de generación de un ERP, generación de facturas de compra, que después vamos a contabilizar, pues yo quiero que estos campos me vengan sí o sí. Por ejemplo, si no encontrara líneas de detalle, no me devolvería factura, me devolvería un error. ¿Vale? La parte esta de required es cuando yo le digo que quiero que me pase sí o sí, que me valide para que me devuelva el JSON del escaneo. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver ahora en OpenAI cómo lo hicimos. ¿Vale? Ok. Vale, aquí veis lo interesante, ¿vale? Que es el body. Fijaos que le pasamos el modelo, el rol, el prompt. Eres un asistente que recibirá facturas de compra en formato total, extraerás. Esto también es muy interesante porque a veces, claro, la IA coge los datos, cada factura es de su padre y su madre. Unas van a la derecha, otras el cliente a la izquierda, otras los datos de la empresa están abajo en el pie. Entonces es muy complejo, pero con la ayuda de los prompts podemos llegar yo creo que al 99% de posibilidades. Esto tuvimos que añadírselo. Por ejemplo, si hay dos bloques de información con nombres, dirección y CIF, debes identificar como emisor al que recibe el pago, ¿vale? Y el receptor será la empresa que aparece como cliente o destinatario. Veréis, ya os avanzo, que el ejemplo que vamos a ver en ejecución saldrá en Belneo BRP en la versión 37, pero vitaminado, ¿vale? Y veréis cómo el prompt ha mejorado muchísimo, adaptado BRP y la verdad es que lo acierta todo, ¿vale? Y luego en el rol del user, fijaos que le pasamos el file y el base 64 del fichero, ¿ok? El nombre de fichero y aquí el response format. Montar todo esto, y os digo que en Belneo es bastante complejo, ¿vale? Porque fijaos que son JSONs anidados uno de otro, dentro de otro, con arrays, con tal, es bastante complejo lo que hay que enviarse, ¿vale? Cuando yo le envío esto, pasados unos segundos, nos devolverá en un JSON estructurado tal y como yo le he dicho, la respuesta, ¿vale? Esto es lo interesante. Este ID es el que yo puedo hacer referencia para conversaciones futuras, en modo chat. ¿Okay? Le podría decir, oye, lo que me has devuelto no es correcto, o añade, o vete a buscar la cotización de esta moneda, etc. Y luego, dentro de este apartado, choices, ¿vale? Message, content, aquí fijaos que ya nos está devolviendo en un JSON la factura, la fecha, la factura, la fecha y todos los datos, ¿vale? Descripción, el precio unitario, el descuento línea, etc. Y luego, como tema interesante, nos dice cuántos tokens he consumido, ¿vale? Cuántos de entrada, cuántos de salida y el total. Con esto podemos, las tarifas son públicas, podemos saber, luego lo veremos, cuál ha sido el coste de incorporar esta factura, ¿vale? Y además de la ID que tenemos lo que ellos llaman fingerprint, que esto también es una huella para poder hacer referencia a posteriores llamadas. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasó con Gemini? Cuando terminamos esto, pasamos a Gemini. Y con Gemini funciona más o menos igual. Fijaos que la diferencia es que hay una única URL donde se le pasa el modelo directamente, Gemini 1.5 Flash, la validación, la autentificación, perdón, va por API Key. Aquí tenemos la URL, la base version, lo mismo, y lo que le hemos montado ahí de llamada, ¿vale? Que es esto.
y es lo que hay que enviar. La diferencia es que, como veis, el body enviar es bastante más sencillo, ¿vale? Si os parece, vamos a verlo en ejecución. Vale, primero, tenemos una configuración, ¿vale? En la configuración le hemos dicho la senda de las facturas de compra, aquí tenemos facturas reales, ¿vale? Y dónde queremos que nos las deje tras procesarlas. Lo que vamos a hacer es que nos genere facturas y no queremos que nos equivoquemos y volverla a importar o volverla a generar, ¿vale? La movemos a otra senda que yo le he llamado procesadas, ¿ok? Bien, tenemos dos pestañas, OpenAI y Gemini, y una de costes. OpenAI nos da una serie de costes de precio por token y Gemini para 1 millón de tokens el precio de token de entrada es 0,075 y el de salida es 0,300. Con esto podemos hacer las multiplicaciones y veréis, ¿vale? Entonces, está todo el sistema hecho para los dos proveedores principales, como os decía. Aquí lo podéis cambiar, tenéis la URL, aquí ponéis vuestro bidder, vuestro token de acceso, el modelo, ¿vale? De momento solo hay uno, pero podríais cambiar. El PROM, ¿vale? Yo aquí le estoy diciendo que es un asistente experto, lo hemos visto, cómo tiene que identificar al emisor, cómo tiene que identificar al receptor y le digo que quiero que me devuelva la respuesta en formato JSON especificado y que si no encuentra un valor, que hay facturas que no, por ejemplo, Apple en las facturas no te pasa su NIF, pues que me devuelva un nulo, ¿vale? Pero quiero que el campo me lo devuelva siempre. Y aquí le paso el esquema, que es lo que hemos visto antes. ¿Por qué se lo pongo aquí? Porque si queréis modificar vosotros algo que en lugar de que el país del emisor esté en formato ISO alfa 3 sea otro, pues se lo podéis cambiar aquí, que es un modo texto, ¿vale? Esto es un JSON, que es lo que montamos después el body para enviar. Con Gemini, ¿cómo funciona? Más o menos lo mismo, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es que como tenemos el modelo y podemos cambiar, en función del modelo que elegimos aquí, ¿vale? Él identificará y sustituirá en tiempo real el modelo por el elegido aquí, ¿vale? Simplemente en el ejemplo. Aquí lo mismo, una URL, el API key, pero fijaos que la diferencia aquí es que se lo pasamos todo en el PROM, con lo cual es bastante más sencillo, ¿vale? No hay que montar más JSONs anidados. Aquí le pasamos una serie de reglas clave. ¿Por qué estas reglas clave son diferentes? Porque apoyándonos en el propio Gemini, le hemos dicho, oye, mejóranos el PROM para que te equivoques lo menos posible, ¿vale? Y entonces nos dice, oye, lo mismo, es un asistente, etcétera, y establece él mismo lo que llama reglas clave. Será una estructura plana, todos los campos. No quiero... Porque antes no, me pasaba respuestas anidadas una dentro, por ejemplo, cliente, un JSON dentro del cliente. Cabecera, un JSON dentro de cabecera, etc. Entonces dije, no, todo plano, que para mí es más sencillo leer después en Belneo y listo. Que el tamaño no, ahí no importa. En otras cosas sí, pero ahí no. ¿Vale? La dirección desglosada. Quiero que me separes la dirección del emisor en calle, localidad, provincia y código postal. Pero también quiero que me mantengas la dirección completa. ¿Por qué? Porque luego si lo voy a generar en VRP, me va bien que me vaya por campos separados. ¿Cómo tiene que calcular los vencimientos? Oye, pues si encuentras algo que ponga el número de vencimientos, es el número de plazos. Si solo hay uno, ponme un 1. ¿Qué identifico como primer vencimiento? Es decir, esto evidentemente lo podéis mejorar vosotros, ¿vale? Es un campo de texto que podéis mejorar, cambiar o quitar lo que queráis, ¿ok? Y aquí es donde le digo, la estructura debe ser idéntica a esta, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, el PROM está bastante mejorado, ¿vale? Porque hice pruebas con facturas del extranjero y, claro, unos le llaman VAT, otros EIN, otros TIN, TRN, ARN. Entonces digo, oye, búscame todo esto y, por ejemplo, le funciona muy bien también hacerle partícipe de ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, si encuentras algo así, extrae tal, ¿vale? Bueno, al final es la misma estructura, pero toda metida en un PROM, ¿ok? Y ahora vamos a ver si esto funciona o no.
Fijaos que podemos hacerlo de dos formas. Una, dando de alta la factura, por ejemplo, con OpenAI. A ver si me la mueve ahí. Un segundo que tengo que buscar. Ahí está. Que me pone la ventanita en otro sitio. Aquí están todas las facturas y, por ejemplo, cojo una factura de ejemplo sacada de VRP. ¿Vale? Que es, esta es la que vamos a importar. Ahora os lo enseño. ¿Vale? Lo vamos a ver directamente aquí, no hay problema. Tarda unos segunditos, nos va a decir el tiempo que tarda. Ahora es posible que tarde unos segundos más porque estamos compartiendo comunicación. 9 segundos, normalmente tarda entre 7, 8. Vale. ¿Qué ha hecho esto? Ha cogido los datos del proveedor, el número de factura, el NIF, ha generado las líneas con la descripción, unidades, precio, importe, el total factura. Nos ha pasado la dirección, el código postal, el país, la moneda, la forma de pago, el vencimiento. ¿Y cuánto ha costado? Ha tardado 9 segundos. El coste de esta factura han sido de $0,013. ¿Vale? Si ahora yo la reviso, aquí vemos el JSON que nos ha devuelto, ¿vale? Que es, esta es la factura. Vale. Fijaos una diferencia de OpenAI que luego veremos con Gemini, ¿vale? Nos ha sacado el NIF, BE81, etc. Fijaos la dirección, carretera nacional 2, kilómetro 1080. Aquí no está el kilómetro, ¿vale? Entonces, él es capaz también de buscar si esta empresa existe, dónde está, etcétera, etcétera, ¿vale? El número de factura, lo ha sacado de aquí, etcétera, ¿vale? Y fijaos que hay 3 líneas de detalle, son este array de líneas, ¿ok? Y el total de factura, que son 158,39 y vencimiento 10 del 6. Tenemos si es esto, vencimiento 10 del 6 y el total factura 158,39. Ya la tenemos hecha. Esta factura veréis que nos la ha movido ya procesadas. Vamos a importar la misma factura pero con Gemini, ¿vale? Evidentemente en la tabla le he puesto que se pueden repetir facturas, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis. Perdón. Vale, ¿veis que nos la ha movido a procesadas? ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, la otra tardó 9 segundos. Veamos con Gemini y vamos a ver 2 cosas curiosas. El tiempo, casi la mitad. Exactamente igual, ¿vale? El detalle exactamente igual. Vamos a aceptar para que veamos el fichero. Exactamente igual. Fijaos. Aquí la serie de datos que ha cogido, pero lo más interesante es que además de la reducción de tiempo y que el consumo parezca mayor, como el precio por token es mucho más barato, fijaos lo que cuesta importar una factura, ¿vale? 0,0, tuve que poner 6 decimales, $0,000318, ¿ok? Lo bueno de esto es que lo podemos hacer también por lotes. Ahora os enseño. ¿Vale? Aquí tenemos procesada esta, pero es que aquí ahora hay 10 facturas aproximadamente. ¿Vale? Pues podemos hacer, tanto con OpenAI como con Gemini, que lo procese por lotes tirando de la ruta que le he especificado en configuración, ¿vale? Y ahora ya está procesando esta serie de información. Imaginaros el cliente final que utilice vuestras aplicaciones de VRP, desarrolladas en Belneo, que le digas que en un minuto puede importar 10, 15 facturas y que le va a costar 0,0000 no sé cuántos céntimos, ¿vale? Mario, ahora cuando termines y tal... No, claro que si yo le voy dando ya van apareciendo, ¿eh? Me espero el final, pero ya van apareciendo. Vale, sí, simplemente es que yo sí que lo vi, pero hubo algún usuario que no vio bien la pestaña de los costes y demás, que no se vio, vale. la pantalla del coste. Luego también lo saco en la presentación, ¿eh? Hago la comparativa de costes, pero os lo enseño ahora, sí. Espera. Gracias por avisar. Vale. Ya está terminando. ¿Vale? Veremos que si quitamos, vale,
si quitamos esta, que es la que hicimos, ya terminó. En 61 segundos, en un minuto, ¿vale? Nos ha importado, bueno, estas dos ya estaban. Nos ha importado estas facturas, ¿vale? Ok. Vamos a quitar estas dos. Nos ha importado en 61 segundos, nos ha importado 10 facturas con un coste total de 0,009004. O sea, más barato imposible. ¿Vale? Que tiemblen los contables porque ahora en serio, lo que sí que podemos hacer es ayudarles, y aunque tenga que modificar alguna porque es extranjera y nos la ha pasado en dólares, pues es mucho más sencillo que no introducirlas a mano, ¿vale? Si vamos a esta factura, por ejemplo, a esta de Welcome Next, ¿vale? La pestaña de costes, ¿vale? Aquí me ha puesto GPT, aunque ha sido el Gemini 1.5. Esto es porque elegí en las constantes el otro y me mostró la ventana en otro terminal. Perdón. Aquí vemos cuántos tokens de entrada, cuántos tokens de salida y el coste total. Que este coste, acordaros que lo ha cogido de aquí, ¿eh? De cuánto vale los costes de entrada por millón, es decir, 1 millón de tokens de entrada tiene un coste a 0,075 en Gemini y los de salida a 0,300. Esto es lo que multiplicamos aquí, ¿vale? Tantos de entrada a 0,075 y tantos de salida a 0,300. Esto nos da este coste, ¿vale? Hola, Mario. Dime. Perdona. Mira, nos pregunta Florentino, muchas gracias, Florentino, dice, ¿qué tipo de cuenta estás utilizando en ambos modelos? ¿Cuenta? Sí, ¿qué tipo de cuenta estás utilizando? Entiendo que nosotros tenemos la cuenta de pago Pro en ambos modelos. Eso quería decir, que no utilizamos cuenta gratuita ni nada, que son... No, cuenta gratuita no te permite, te limita, no te permite acceso a ciertas cosas. Depende el coste, dependiendo del país, la cuenta, el nivel de tal, puede variar el coste un poquito dependiendo de cada caso. Bueno, lo mejor es consultarlo, pero bueno, sea cual sea. Esto cuando lo pongáis a clientes, cuando esté en RP en la nueva versión, tenéis dos opciones de hacerlo. Diciéndole al cliente que ponga que se le dé alta en Gemini o en OpenAI, en el proveedor que elija, que ponga su token y se lo facturan directamente a ellos, porque os podéis encontrar con clientes que ya estén utilizando inteligencia artificial y estén dados de alta para otra serie de cosas muy diferentes. Podéis utilizar la misma cuenta, ¿vale? No hay que hacer nada raro. No es una cuenta específica para subir facturas, no. La misma que tengáis de inteligencia artificial con Gemini o con OpenAI, ¿vale? O podéis hacerlo vosotros y cobrarles por tokens, modelo de negocio, ¿vale? Bien. Esta es la aplicación que hemos visto. Si vamos un segundín aquí, ¿os gustó lo que visteis? Venga, ponedme un colorcito. Vale, estupendo. Me encanta. Gracias. Hay que pensar en abstracto, ¿eh? Este es un ejemplo de generación de facturas de compra. Pero repito, yo puedo enviarle un documento del tipo que sea, extraer los datos que a mí me interese. Por ejemplo, os explico un ejemplo real de una empresa. Hay una empresa química que tiene documentación de sus productos y obligatoriamente hay que adjuntarla al enviar un producto. ¿Qué sucede? Cuando cambian componentes y tal, tienen que hacer revisión de la documentación. Entonces, igual tienen 75 documentos en una carpeta y tienen que ver qué ha cambiado en cada documento, ¿vale? Pues entonces le hicimos lo mismo, pero que además comparaba el documento A con el B y le decía las diferencias, ¿vale? Esto lo bueno es que es una gestión de extracción de documentación directamente sin OCR, ¿vale? Porque acordaros que lo que hacemos es enviarle directamente en el prompt el base 64, ¿ok? Vamos en harina. Antes de explicaros cómo está programado, veréis que es súper sencillo. ¿Cuáles son las diferencias entre OpenAI y Gemini? Vale, esta tabla es interesante. La que hemos visto. En OpenAI la autorización es mediante Bearer y en Gemini es con una API key en la URL. ¿Ok? Es obligatorio el uso de roles en OpenAI, en cambio en Gemini no es obligatorio. Va un prompt plano y listo. Es más sencillo. Eso sí que es bueno saberlo, ¿vale? Porque a mí me obligó a romperme la cabeza bastante.
cuando se lo pasamos en base64 hay que pasarle este prefijo del file data, ¿vale? Data, application, barra, la extensión, sea PDF o sea PNG, y el modelo base64 y detrás el contenido. En cambio, en Gemini solo hay que enviarle el bloque inline, que hemos visto antes, el mimetype, decirle es un PDF o es un PNG, y el data, es decir, el base64 plano, tal como nos lo devuelve Belneo. En OpenAI hay que pasarle el nombre del fichero y la extensión. Aquí no hay que pasarle nada. OpenAI obliga a pasarle el response format y el esquema, con ese JSON tan complejo que hemos visto, ¿vale? Complejo de generar. En cambio, aquí en Gemini le pasamos el esquema en un JSON normal, lo tenemos currado a mano y listo. La velocidad, la media de respuestas, yo importé 100 facturas diferentes y la media entre uno y otro va de unos 14 segundos. Habéis visto que hemos importado una de 9 segundos, pero hay otras más complejas, con más páginas, etcétera. Y la respuesta media en Gemini son 6 segundos. Pero ahora viene la parte más interesante. El coste medio en OpenAI por 1 millón de tokens, lo he validado aunque la tarifa es por 1000, hice las averiguaciones con la misma tarifa que Gemini, es decir, con 1 millón de tokens, el coste medio es de 12,50 euros respecto a 0,037. No es un error, es así la diferencia, ¿vale? El coste medio por factura en OpenAI es de 0,0064, que está muy bien, imaginaros, 100 facturas, ¿no? Lo que nos costaría. Y el coste medio por factura de OpenAI, bueno, ya veis aquí, 3 ceros a la izquierda, ¿vale? Si calculamos, si extrapolamos esto al coste de 1000 facturas, ya son muchas facturas de compra, con OpenAI nos costaría solo 6,40 dólares, pero es que con Gemini nos costaría 0,27 mil facturas, ¿vale? Entonces, oye, yo creo que es una ventaja competitiva que podéis ofrecer en vuestras aplicaciones. Como siempre, Belneo, pues os avanza el tema de no tenéis que perrearos con todo esto, que a veces es un poquitín complejo, y simplemente lo podréis usar como usuarios e incluso sacar negocio de esto, ¿vale? Si os parece ya, para terminar, vamos a ver cómo lo hemos programado, ¿vale? Que aquí viene la parte más sencilla. Lo complejo es la investigación y hay una parte compleja que es la generación del body, ¿vale? Del JSON. Las tablas, lo típico. Los campos de lo que habéis visto, ¿vale? De la senda, de las URLs, etc. Y en las facturas, pues lo mismo. Utilizamos una tabla en memoria para calcular el base64, ¿vale? Simplemente tiene un objeto base64 que nos quedamos con él y eso pasamos como variable. Era para no agrandar la base de datos, ¿vale? La tabla. Luego lo vemos. La tabla de facturas, como no es VRP, no he creado para el ejemplo una tabla de proveedores, una tabla de direcciones, ¿vale? Se lo pasamos todo a pelo. Dirección, código postal, que os lo habéis visto. Y los costes, ¿vale? Tokens de entrada, tokens de salida, los tokens totales y el coste, ¿vale? Que es una fórmula que hacemos después. No tiene más complicación. Y bueno, las tablas estáticas, pues para hacerlo un poco más bonito, los modelos, que son los habituales. Os puedo decir que, por ejemplo, solo he puesto GPT-4o porque es el único que funciona con este modelo de pasarle el fichero directamente en plano, ¿vale? Ni el 5 ni el 4.1, solo hace el 4o. En cambio, en Flash funcionan estos tres, en Gemini, el 1.5 Flash, el 2.5 Flash y el 2.5 Pro. Diferencias. A nivel de calidad prácticamente ninguna, por no decir ninguna. A nivel de coste, cuando más subimos, más tiempo y más dinero, ¿vale? Estamos hablando más dinero en que en lugar de 0,00027, pues eran 0,0073. Tampoco es nada, ¿vale? Siempre es mucho más barato que OpenAI. Y la verdad que, como decía mi amigo Jesús, esta gente le está comiendo el terreno a tope, ¿vale? Y los proveedores, pues bueno, simplemente es una tabla estática, ¿okay? Vale, vamos a ver la parte de programación. Todo lo demás no es relevante, es lo que habéis visto de la configuración. Aquí no hay nada relevante, ¿vale? Y vamos a ver en la facturación dónde está lo que realmente hemos hecho nosotros. Veis que tenemos dos botones,
¿vale? Que cada uno de ellos lanza un manejador. La generación de facturas IA de OpenAI o la generación de factura de Gemini. Vamos a empezar con la de OpenAI, que es la más compleja. En el pre-ini lo que hacemos es cargamos los datos de la configuración, ¿ok? Y leemos las sendas, esto es porque si vamos a hacer una importación por lotes, queremos saber dónde tenemos que leer y en qué ruta tenemos que dejar los ficheros tras leerlos, el prompt de OpenAI, el modelo, luego cuáles son los parámetros, la URL, el token y el esquema, porque veréis que lo iremos componiendo, y los parámetros de Gemini, que es la URL, que aquí hacemos una sustitución pura y dura, burda, si permitís, del modelo, ¿vale? En función del modelo, sustituimos modelo por el elegido, la API key, etc. Y luego los costes, ¿vale? Bien. Y luego ya lanzamos aquí el manejador. Vale. Lo típico. No vamos a entrar en más detalle, que ya sabéis cómo funciona esto. Seleccionamos el fichero y aquí es lo que os comentaba la apreciación, ¿vale? Antes de pasar, fijaos que hemos utilizado una serie de nombres que os pueden parecer en el JSON a montar bastante raros, ¿no? Sabéis que nosotros utilizamos nomenclatura 3 letras, etc. Ahora os explicaré el porqué. Entonces, explicar esto. Lo que hacemos es leer qué fichero hemos elegido, ha elegido el usuario, y componemos este campo file data, esta variable, perdón, añadiendo en función de si es PDF o es una imagen, el data application o el data imagen, ¿vale? Y después le pasamos el base 64. Vale. Ya está. Y ahora ya viene la parte más compleja, que es generar ese JSON estructurado tan complejo. Y vamos a ver cómo lo hicimos. Y esto es un truco que creo que es bueno que sepáis, que es apoyaros en ChatGPT o en Gemini, porque ambos saben programar en Belneo. No tan bien como nosotros, pero saben programar en Belneo. Entonces, tú le puedes decir, oye, soy un programador en Belneo y tal, ¿qué es lo que yo hice? Mira, me daba grima hacer, de verdad, un repelús enorme el preparar todo ese JSON que era muy complejo. Entonces le dije, mira, este es el prompt que le pasé. Te pasaré un JSON de ejemplo, que es el que me había pasado en la documentación ChatGPT, OpenAI, y es el que le pasé en ese body de Postman que habéis visto. Te pasaré un JSON de ejemplo para que me escribas un proceso en Belneo que usando las instrucciones nativas de JSON como guía de programación, la información está en esta URL, escribas un proceso que al ejecutarlo devuelva un JSON como este, ¿vale? Se lo copié y se lo pasé. Vale, ¿qué hizo él? Empezó a programar. Me dijo, vale, solo cometí un error, y os lo digo porque me olvidé de decirle, oye, utiliza las estructuras, las instrucciones nativas, manteniendo el inglés en esa estructura, en esas instrucciones, perdón. ¿Qué hizo? Lógicamente, como nos estábamos chateando en español, me tradujo los mensajes de las instrucciones nativas, ¿vale? Pero os lo he dejado tal cual, ¿vale? Él me dijo, mira, vamos a crear estas variables locales, de aquí que yo haya utilizado root JSON, MSG System, lo mismo que él utiliza, porque digo, voy a probar si realmente este tipo sabe programar en Belneo. Y me dijo, mira, primero tienes que crear esto, el root JSON crear objeto. Fijaos que las instrucciones están traducidas. Si lo hubierais dicho en el prompt, no como yo, mantén el idioma en Belneo, pues lo hubiera hecho todavía mejor. Yo solo tuve que elegir la instrucción correcta, ¿vale? Pero después me dijo, luego añadiremos al root JSON el modelo, crearemos las variables del sistema, esto, bueno, me hizo todos los pasos, ¿vale? Estos son capturas de pantalla del propio ChatGPT. Total, que yo lo que hice fue pasarlo exactamente al manejador. Y ya os puedo decir que funcionó a la primera, ¿vale? Solo tuve que elegir JSON add to object en lugar de JSON añadir a objeto, ¿vale? Como lo había hecho él, repito, por mi error de no especificarle en el prompt lo que tenía que hacer, ¿vale?
Por eso aquí estamos utilizando estas variables que diréis, esto se envuelve loco. No, lo hicimos para probar que realmente sabe programar. Pues bueno, hicimos lo que buenamente nos dijo ChatGPT. Creamos el modelo, creamos los mensajes del sistema prompt, ¿vale? Vamos, aquí lo que estamos haciendo es componer el JSON, ese JSON que hemos enviado aquí, ¿vale? Que fijaos que es bastante complejo, ¿vale? ¿Ok? Largo, complejo de montar, arrays, anidadas, con diferentes JSONs uno dentro de otro, etcétera, ¿vale? Bueno, pues para hacerlo fácil, seguir los puntos. Lo único que hago es pasarle en función de si es PDF o no, ¿vale? Voy componiendo el JSON hasta que termino con el root JSON. Y luego le añado el esquema o no. Si yo en el esquema no le paso nada, él me devolverá un JSON extrayendo los datos, pero con el formato de su padre y su madre. Entonces, el campo NIF me lo puedo nombrar como CIF, o el campo cliente, como emisor, como user. Claro, yo si tengo que programarlo a Berneo, tengo que conocer cómo me va a venir esa estructura. Por eso le paso el esquema. Si le paso el esquema, le añado al JSON el contenido de la configuración que hemos visto. ¿Ok? Le paso a esto. Es decir, hago el prompt y luego, si hay esquema, le digo, estructúramelo y devuélvemelo así. Porque si no, unas veces me pondrá fecha factura, otros fecha, otra FFRA, otros date, ¿no? Como a él le plazca. Entonces, yo digo, no, tú mándamelo siempre de la misma forma que yo en Berneo quiero programar una única vez y ya está. Bueno, una vez hemos montado el JSON a enviar, que repito, es exactamente este de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí. Si yo copio esto y lo pongo en un formateador, ¿vale? Es esto. Es un JSON que parece sencillo, pero claro, tiene modelo, message y response format. El modelo fácil, pero luego el message es un array. El array tiene dos JSONs. En uno va el rol y el contenido. El contenido es otro array, que dentro del array tiene un JSON con el texto y el type. Pero es que luego tiene otro JSON más con el rol de usuario que tiene un array. Además, que dentro del array tiene otro JSON con el type, otro JSON con el file que lleva un JSON anidado de file data y el file name. ¿Vale? Y el response format ya ni te digo. ¿Vale? Fijaos. Tiene el type y el esquema, pero es que el esquema a su vez tiene esta estructura, donde el esquema tiene esta, tiene el propiedades, que cada una tiene sus campos, ¿ok? Y después de propiedades, tiene los campos requeridos. O sea, fijaos que es un JSON bastante complejo de programar. Por eso le dije, bueno, pues prográmamelo tú. Y ya veis que lo hizo y funcionó. ¿Okay? Una vez tengo esto, hay que lanzarlo. ¿Vale? Creamos un manejador de objeto del proceso IA config JSON, que es común a los dos modelos, a OpenAI y a Gemini. ¿Vale? ¿Qué es este? Aquí le pasamos el modelo, porque si cuando lo importamos sabemos si es por OpenAI o la G de Gemini, y luego veremos el por qué, porque en función de esto condicionamos el objeto web service, ¿vale? Le pasamos como body el root JSON, que es este JSON que habéis visto, que tenéis aquí, ¿vale? Que es el del chat. Le pasamos el token, le pasamos la URL, le pasamos el nombre del fichero, porque así lo movemos y lo disparamos. Yo lo he disparado en primer plano, lo podéis disparar en segundo, etcétera, ¿vale? ¿Qué hace este proceso? Recibe esas variables, ¿vale? Y aquí en función del modelo le pasa solo la URL, porque acordaros que si es OpenAI la validación, la autentificación es por bidder, o si no es OpenAI, que será Gemini, la URL la concatenamos con la API key, que es lo que nos pide Gemini. El método siempre es post, podríamos pasárselo por variable. Vale, y aquí, fijaos que condicionamos. Si el modelo es OpenAI,
le pasamos la variable de autentificación del Beatok. Y si no, le pasamos el API key. Porque esto lanza, evidentemente, el consumo de web services. Y este consumo, que es así de fácil, donde le pasamos la URL, el método y el body, tiene el content, es el mismo, pero la autorización por bidder más autorización solo tiene que ejecutarse cuando es OpenAI, porque si no va en la misma URL. Así utilizamos un único objeto web service. ¿Ok? Eso es lo que condiciona el modelo. Disparamos el proceso y ya comprobamos si hay un error, si es diferente de 200, es que hay un error y lo paralizamos, y si no, nos devuelve el resultado. El resultado, que va evidentemente en la variable estándar de response text, nosotros lo que hacemos es quedarnos con esa respuesta en función del modelo, si es OpenAI. Fijaos que la respuesta era esta, yo tengo que quedarme tengo que leer choices, message y content, y ahí tengo ya el contenido, y es lo que hago aquí. ¿Vale? Leo choices, message y content. Y aquí ya tengo el JSON response, que es el que yo después voy a mapear esos campos. Y luego me quedo con otro JSON que yo le llamo de tokens. Y lo que hago es leer el usage. El usage es otro JSON de aquí abajo, que es este, que es el que contiene el prompt tokens, completion tokens, el prompt son los de entrada y completion tokens son los de salida. ¿Vale? Esto lo hago para saber el coste, no sería necesario si no quisiéramos. Pero seguro que alguno de vuestros clientes os preguntará, oye, ¿cuánto me cuesta a mí importar una factura? ¿Ok? Entonces, si no es OpenAI, me quedo con el response del modelo Gemini, que es diferente, me quedo con candidates, content, parts y luego text, ¿vale? Que es este de aquí. No lo hemos lanzado, pero bueno, para que veáis el de Gemini, lo lanzamos, ¿vale? Esto es el JSON que estamos montando, exactamente igual, para que veáis que el retorno es diferente. La estructura del JSON suyo es diferente, ¿vale? Viene de candidates, content, parts, text. Esto es lo que leemos aquí. Candidates, content, parts, text. Lo mismo. Ahora sí, dentro es la misma estructura esta que el de OpenAI. Por lo tanto, yo estoy tranquilo. Me cambian el modelo, me va a venir siempre igual. ¿Qué puede pasar? Que en un campo que no haya algo, fíjate, no hay forma de pago, me pasa un null. Porque se lo he dicho yo. ¿Vale? Entonces, hay una pequeña salvedad que es que Gemini, bueno, luego me quedo con los tokens igual, que aquí están con otro valor, usáis metadata, fijaos que están aquí abajo, usáis metadata, ¿vale? Me quedo con los tokens de entrada y tokens de salida. Pero si os fijáis aquí, cuando te devuelve, perdón, fijaos que mete esto, ¿vale? Me vuelve loco porque no conseguía identificar, me decía que el JSON estaba mal formado y tal, y al final lo encontré, ¿vale? Lo que hacemos es sustituir estos 3 caracteres y la palabra JSON aquí para que nos quede el JSON. Vale, Alejandro, te veo ahí, perdón. Sí. No, tranquilo, estaba esperando a que acabases. Mira, nos pregunta Francisco Clemente, muchísimas gracias, Francisco. Saludos. ¿Se han realizado pruebas con facturas que tengan múltiples páginas en una misma factura? Es decir, una factura con, bueno, dice 1000 líneas y 15 páginas por factura. Pero bueno, supongo que... Si tarda más, mira, por ejemplo, a ver, un segundo ahí, para que veáis ejemplos de facturas, ¿vale? Esta. Un segundín. Es que me la abren todo. 1, 2 páginas. Yo entré una de un cliente nuestro que vende material de oficina, 3 páginas, 90 líneas, 89 líneas, para ser exactos. Tardó 12 segundos, no hay ningún problema. Acuérdate que en la configuración, ¿dónde está?
creo que estaba en Gemini. Vale, en el PROM en algún sitio ponía de todas las páginas. ¿Vale? Antes lo he leído, ahora no voy a perder tiempo en buscarlo. Y tener en cuenta que esto se está utilizando Nosotros lo estamos utilizando, Jan Belneo, para nuestras facturas. Claro. Evidentemente, no hacemos nada que no usemos. ¿Vale? Salvo las canciones estas de IA que os he puesto al principio, que quizá en Navidad la pongamos. Sí, pero, mira, nos pregunta Juanjo Gutiérrez también, ¿y alguna prueba con diferentes bases, 21%, 10% de IVA y tal? Tenemos facturas extranjeras, ¿vale? Hemos metido facturas sin IVA. Esta mismo, ¿vale? Sin IVA. Ahí está, el JSON. Te devuelve la base imponible, el tipo de impuesto, 0. En otras, tipo de IVA, 21. Él lo detecta. Detecta recargos de equivalencia, detecta retenciones y IRPF, ¿vale? Diferentes tipos de IVA. Pero lo bueno de esto es que en el caso de que no lo detecte, ¿por qué lo detecta también? Porque nosotros nos hemos peleado con muchas facturas diferentes y hemos ido puliendo el PROM. Porque si os fijáis en el PROM, ¿vale? Fíjate aquí. A ver. Estaba... Y que además, teniéndolo así, como lo hemos puesto en parámetros, en variables, es súper sencillo porque no hay que reprogramar ni nada el código. Simplemente hay que ir al PROM y enriquecerlo porque siempre puede aparecer nuevas facturas, casos raros de algún proveedor que nos envía algo muy raro o cosas de estas. Claro, es que es muy diferente. Mira, os voy a enseñar una diferencia para que veáis, ¿vale? Aunque no debería hacerlo, pero os lo enseño. Un segundín. No se lo digáis a nadie, ¿eh? He visto que está Jesús por ahí, pero... Voy a parar la grabación. Para la grabación. Espera, lo voy a subir cuando abra, que me lo abre en otra pantalla. Vale. Esto es uno de prueba, está en mi servidor. Compras, facturas, bueno, es lo mismo, ¿vale? Bien, fijaos que en esta, la configuración, perdón, ¿vale? Aquí cambia bastante porque le estamos diciendo, luego ya os lo explicaremos cuando salgan las novedades, porque está así y tal. Fíjate que en el importe total, por ejemplo, le hemos mejorado, ¿vale? Y dice, perdón, importe total de la retención en la factura. Busca la cantidad asociada a la palabra retención o IRPF. No me la encontraba. Pues le mejoré el PROM con esto. Busca la palabra retención o IRPF, ¿vale? Si no existe ninguna retención, el valor debe ser 0. ¿Vale? O descripción, ahí. El importe de la línea. Importe total de la línea antes de impuestos, porque a veces hay gente que en la factura pone el precio, el descuento, el tipo de IVA y el total con IVA incluido, ¿vale? Pues importe total de la línea antes y en mayúsculas de impuestos. Busca este valor, tal. Lo bueno de esto es que si vosotros os llega una factura con retención de IRPF, retención de alquiler, que yo aquí no le he dicho nada de retención de alquiler, os lo añadís, es un JSON, no hay que programar nada, ¿ok? Incluso para animarles, se pueden compartir estos prompts entre vosotros, claro, entre la comunidad. Es decir, oye, pues mira, yo me he encontrado con un caso concreto y lo he enriquecido de esta forma y entre todos... El prompt de ambos, en el ejemplo, las tablas van vacías, pero os pasaremos los ficheros del prompt utilizado en el ejemplo de OpenAI y de Gemini. ¿Vale? Mira, esta es la factura que hemos escaneado de tal, ¿vale? Que os decía, ¿veis? En algunas va el IVA aquí, en otras no. Por ejemplo, hubo una que no me detectaba el NIF, ¿vale? Y os enseñaré el por qué. Y se lo mejoré. A ver, un segundín, si la encuentro, era VG, esta. Porque el NIF estaba aquí abajo. Claro, normalmente está acostumbrado a buscarlo arriba. Pues entonces le dije, si no encuentras el NIF en la parte del emisor,
búscala en el pie, en los datos donde suele estar, en los datos de inscripción en el registro mercantil. Ya está, ya me las encontró todas, ¿vale? Pero simplemente lo añadí por texto, ¿ok? ¿Seguimos, Alejandro? Sí, sí. Vale. Gracias, Mario. Bueno, decía, esto tuve que pelearme hasta encontrarlo porque él le pasa estos caracteres y no hay forma de quitarlos, ¿vale? Lo devuelve él, al menos de momento. Entonces, bueno, sustituimos esto. Vale, esto es lo que hace, el mismo proceso lo hace cuando lo lanzamos desde un sitio o desde otro. Siguiente punto y último. Recogemos las variables que hemos mandado, ¿vale? Y ya lo parseamos. Esto ya sabéis hacerlo, ¿vale? Modifico los campos del fichero, de la respuesta, me la guardo, de los tokens. Aquí hago la modificación del coste, ¿no? Con la fórmula de cuántos tokens de entrada, por qué precio, cuántos tokens de salida, por qué precio. Y empiezo a dar de alta de la variable res, que es la que me he cogido aquí, ¿vale? La variable res, que es la que me devuelve el proceso iaconfig, acordaos, él devuelve a JSON-res, y yo aquí cuando lo leo, me lo quedo en la variable res, ¿vale? Más que nada porque es más corta, pero bueno, hubiera podido poner el mismo nombre. Y ya me quedo los datos. Oye, pues modificar campo, el número de factura con el JSON get value de factura, fecha. Y eso no tengo que tocarlo, porque es la ventaja de haber utilizado el modelo de JSON esquema, que es el modelo estructurado en OpenAI, o directamente el modelo estructurado, no tiene un nombre específico, en Gemini. Y eso es que siempre me va a devolver estos nombres. Puede haber el contenido vacío, puede no haber forma de pago, puede no haber NIF, pero los campos me vienen. Y luego, finalmente, leo el array de las líneas, ¿vale? Nos quedamos con el número de líneas de detalle, ¿vale? Con el uso de la instrucción JSON get array longitud y hacemos un for. Y damos de alta referencia en el caso de que la haya, descripción, unidades, precio, descuento líneas, tipo impuesto línea e importe. Y ya está. Y luego ya, bueno, los totales. Cuando hemos terminado, movemos el fichero. Esto es todo. Si lo hacemos con Gemini, no hace falta revisar, veremos simplemente las diferencias. Exactamente igual, ¿vale? Aquí no hay que pasarle barra data, barra tal, sino simplemente le pasamos el base 64 y lo mismo. Pero fijaos que el JSON es mucho más sencillo. Para componer el JSON aquí tenemos estas 8 o 10 instrucciones, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, a las dos finales, y aquí en cambio, fijaos todo lo que hemos tenido que hacer, ¿no? ¿Vale? Bastante más complejo. Y prácticamente no hay arrays, nada de nada, ¿ok? Y lo mismo, el mismo proceso, el iaconfig JSON, le pasamos la variable, le pasamos la API key, que en este caso es necesario, y lo lanzamos, ¿vale? Y lo mismo, nos quedamos con el resultado en la variable res. De hecho, lo típico en Beldeo, copiar y pegar como, y me hizo de uno al otro, ¿vale? Y ya está. Y nos quedamos exactamente con lo mismo. Así podemos hacer tantos modelos como sea necesario, ¿ok? Y luego lo movemos y listo. Esto es todo en cuanto a la generación desde el formulario que hemos visto, ¿vale? Esto es lo que hemos visto es desde aquí a facturas, un botón u otro, ¿ok? Perfecto. Creo que nos quedó una, vamos a hacer una cosa, a ver. Un segundo, ahí está. Fijaos, aquí tenemos un PNG. Nos lo ha hecho exactamente igual, ¿vale? El PNG en 4 segundos nos da de alta esta factura, ¿vale? Que si la vemos no nos ha enviado NIF ni nada, pero ¿por qué no está? Él sí que lo pasa, pero lo pasa como vacío, ¿vale? Me olvidé enseñaros que también lo hacía con la parte de PNGs. Ok, vale. Y otras dos cosas que hace, pues hay dos manejadores,
uno por cada modelo, en el alternador, ¿vale? Que dispara el manejador de OpenAI y el de Gemini. Son prácticamente iguales. Vamos a abrirlos. De hecho, hubiéramos podido utilizar solo uno, ¿eh? Alguno lo preguntará, pero lo hemos hecho así para que sea más fácil de entender, ¿vale? Lo único que dice es, oye, ¿quieres importar todas las facturas ubicadas en la carpeta por defecto de OpenAI, que es la que hemos puesto en configuración? Si le decimos que sí, lanza en segundo plano este proceso. Y el manejador de Gemini hace la misma pregunta, ¿vale? Y lanza este proceso. Vamos a ver las diferencias. Lo único que hace es recorrer la ruta, ¿vale? Volvemos a leer aquí, como lo hacemos por ruta, es obligatoriamente, cuando estamos en factura, lo hemos leído en el pre-ini, pues aquí lo leemos en el proceso, ¿vale? Leemos los parámetros de la configuración, como habéis visto antes. Diferencia, recorremos el directorio, ¿vale? Yo lo fuerzo a PDFs y PNGs. Podríais no forzarlo o como queráis, ¿vale? ¿Por qué lo fuerzo? Porque también lo haría con JPG, lo haría con otros tipos de imágenes, ¿vale? Que lo hemos probado. Pero bueno, como yo, para ejemplo, para que recordéis que se puede pasar como fórmula el tipo de ficheros, ¿vale? Recorre. Si hay fichero, ¿vale? Lo procesamos. Y esto es lo que os decía, creamos una nueva ficha en memoria, en la tabla de memoria FACMEN, que por eso no ocupa espacio, simplemente para convertir el binario, ¿vale? Y nos lo quedamos en una variable llamada base64. Vale. Lo mismo que hemos hecho antes, el mimetype, montamos el JSON, lo mandamos, hacemos todo exactamente igual, con la única salvedad de que lo hacemos dentro de un bucle recorriendo el directorio. Y una vez lo hemos terminado, informamos. Es el mismo que hemos hecho, el mismo procedimiento que hemos hecho desde el manejador del formulario, pero dentro de recorrer directorio. Y con Gemini exactamente igual. Leemos, recorremos directorio y al terminar informamos. Y dentro de recorrer directorio lo mismo. Si hay fichero, ¿vale? Creamos el JSON para el body, se lo enviamos con el IAFAC JSON, exactamente lo mismo que hemos visto en el formulario, ¿vale? Y ya está, poco más. Mario. Dime. Hola, Mario. Bueno, no es una pregunta concretamente, pero bueno, nos pregunta Florentino Moreno. Muchas gracias, Florentino. Dice que parece que la aplicación la tienes en la versión 36. Si les podríamos enviarla en la versión 35, ya que algunos todavía no han migrado y demás. Esto entiendo que no, que la tienes en la 36, ¿no? La tenemos en la 36, hombre. No, de todas formas, no es tampoco mucho código. Ya hemos visto que entre que has hecho el vídeo con la IA, la música del principio, que le has preguntado cómo se programaba, Vamos a hacer una cosa. Os lo vamos a enviar tal como está, que es con la versión 36, ¿vale? Que ya deberíais de estar en la 36. Es que eso te iba a decir, que nosotros recomendamos de forma planificada, pero que os vayáis planteando ya migrar a la 36. Sí, porque la verdad que va muy bien, mucho más rápida y bien. Si alguien lo necesita imperiosamente en la 35, pues vamos a emplear más tiempo. No lo tendrás hoy al terminar, ni mañana. Yo me comprometo a pasarlo a la 35, pero pedidlo por favor mira, cuando respondáis la encuesta, sí, así sabemos que respondáis, porque al final siempre hacéis lo mismo. Mira, y aprovecho, que yo no vengo nunca. Somos 68 personas actualmente. A ver cuántos respondéis a la encuesta, porque al final, chicos, responden 4 tipos y necesitamos saber si lo que estamos haciendo os gusta, si no. El que lo ponga en la encuesta, oye, mal, no me ha gustado nada, o me ha gustado, o en regulín, tal, pero lo necesito con la versión 35, lo haremos y se lo enviaremos, ¿vale? Y así hacemos un pequeño juego y os forzamos a que respondáis la encuesta, ¿vale? Y de todas formas, lo que digo, es la excusa perfecta si un cliente tiene necesidad imperiosa de esta funcionalidad y queremos implementársela, es la excusa perfecta para migrar ese cliente ya a la 36 y ir migrando, porque es la manera de estar más actualizado y que sea más estable. Vale, pues con esto y un bizcocho.
hemos terminado. Espero no haber estado muy oxidado en el tema de realizar cursos. Espero que os haya gustado. Ha sido genial, Mario. Gracias, chicos. Yo creo que lo importante ahí es que entendamos que esto es... Gracias. Muchas gracias. Creo que ahí lo interesante de todo esto es entendamos que esto es algo abstracto, que como he dicho al principio, que no funciona solo con facturas de compra, que podríamos hacerlo para dar de alta asientos, podríamos importar documentación técnica, meter en la ficha del artículo, cualquier cosa, con lo interesante de la respuesta estructurada, que es lo que creo yo más interesante ahí. Es bueno también que os quedéis con el concepto de que funciona con dos de los proveedores más interesantes. ¿Y esto por qué? Porque os podéis encontrar en alguna empresa a la que veáis que digan, no, yo ya tengo mi proveedor y es Gemini, uso Gemini. No, yo tengo mi proveedor que es OpenAI, uso OpenAI, ¿vale? Pero ya tengo el procedimiento y ya he aprendido cómo hacerlo y bueno, Belneo os ha facilitado el ejemplo, todas las horas de investigación que ha requerido, que son muchas, y ya os avanzo que en la versión 37 vamos a sorprenderos con cosas muy interesantes relacionadas con inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Mario. Espero que os haya gustado. Gracias a Alejandro y a Eduardo que han estado ahí en el chat. Gracias a todos por venir un 26 de agosto, verano en España. Gracias a los compañeros de Latinoamérica. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, chicos.